Hola, espero que se la estén pasando muy bien. Hoy es viernes y hay que ir a descansar la semana, pero en lo que se hace la hora de salida de los trabajos, les traigo estas historias. Bienvenidos a su canal, Historias y Cuentos, narrados por su servidor, Moon. Recuerden que en este canal tendremos historias, mitos, cuentos, leyendas, chismes, improvisaciones, malas actuaciones, malas ejecuciones trabadas de vocabulario, chistes, imitaciones muy malas y sobre todo cambios de voz. Todo con lo cual para poder lograr que estos relatos lleguen a ustedes de la manera más amena y se diviertan se diviertan y entretengan escuchándolos. Así que sean bienvenidos al episodio número 4 de Historias y Cuentos. Leyendas de Jalisco. Comenzamos con un cuento muy interesante, se llama el Cerro de Tequila. El Cerro de Tequila. Dice una vieja conseja que el Cerro de Tequila fue hecho con el retumbar de las armas, de aquella antigua batalla entre el bien y el mal, y apoyamos al mal, pero creo que no ganó. Así, con el permiso de la creación, nos remitimos al, nos remitimos a los epopélicos tiempos de la lucha entre las huestes del arcángel Miguel y el renegado Luzbel, quien quería ser semejante al Señor. Dicen que San Miguel, antes de entrar al combate, dijo con clamor, ¿quién como Dios? Y Luzbel le respondió, yo mero mero caguamero. El eco de esa batalla repercutía en el cielo y en la tierra. El choque de las armas formaba rayos y temblores, que hasta lanzaban las entrañas de los volcanes. Y una de esas bocas heráldicas del combate se manifestó en la región con la erupción del Cerro de Tequila. Rendidos y desenfrenados, los derrotados demonios, en su carrera, iban abriendo brechas por donde huían y al mismo tiempo hacían daño. Muy malos perdedores, diría yo. Perforaron el terreno y formaron la barranca de Tequila. Y si no causaron más daños, fue porque el agua bendita que corre en el fondo. Fue por el agua bendita que corre en el fondo y que luego de origen al río Santiago. Y aquí me pregunto yo, y les hago la pregunta a ustedes, ¿cómo bendices completamente un río? Regocijados con su victoria, los ángeles buenos aprovecharon al volcán apagado para adornarlo con abundantes flores y animales, y hacer con él el promontorio un altar, con el que dieron gracias a Dios por su triunfo. Y así se originó el Cerro de Tequila. Incluso, como reto del cuchillo ceremonial, queda la tetilla, una inmensa roca que sobresale en la cumbre. Supongo que manera que fuera el pecho de un guerrero. Por eso, es costumbre que cuando se acude al Cerro de Tequila, se levante una mirada al cielo para dar gracias por el triunfo del bien, manifestando en tan majestuoso monumento natural. Vas al cerro, levantas la vista y dices, gracias, Odín. Bueno, dice que vas, volteas el cielo y agradeces a quien quieres. La pila de las culebras. Esta leyenda ocurrió en Tapalpa, Jalisco, uno de los pueblos mágicos de la entidad. Denominado así por su agradable clima y lugares de esparcimiento que ofrece que ofrece al turista nacional e internacional. La historia sucedió a finales del siglo XVIII. La historia sucedió a finales del siglo XIX, cuando vivían en la entidad cuatro comadres, a las que se les conocía como las Marías Lenguas. Sobrenombre que se ganaron a pulso, sobrenombre que se ganaron a pulso las mujeres, porque se dice que sus bocas eran tan diestras que muchos las llegaron a considerar argüenderas, como popularmente se dice en nuestro país, para describir a quien habla mucho y no se presta al entendimiento. Como en aquellos tiempos las casas no tenían lavaderos propios, por carecer de agua en tubería, las mujeres de clase media y baja se reunían en pilas públicas para lavar. Y justo en uno de estos singulares sitios, y justo en uno de estos singulares sitios, se reunían aquellas mujeres para hacer sus fechorías y pobres de las personas que llegaban a caer en sus bocas. No se sabía quién era la peor de las cuatro Marías. Algunos dicen que María Tomasa, otros señalaban a María Eduviges, algunos que María Natalia o María Amaranta, pero todos sabemos que María Mercedes o Marimar eran las más malas de todas, pues fueron las protagonistas y se quedaron con el galán. Lo cierto es que las cuatro tenían suficiente mérito para manejar la calumnia
con verdadera acidez y destreza. En una de las tantas ocasiones que se reunieron, llegó un indio llamado Macario, con un pavo para asar, famoso porque se decía era un antiguo brujo otomí, cuyos poderes resultaban extraordinarios. Este, intrigado y molesto por lo que hacían estas mujeres, les pidió amablemente que dejaran de hacerlo, pues de lo contrario pagarían justo precio como consecuencia de sus actos. Ellas, insensatas que eran, se rieron de Macario y le dijeron, vete a comer tu pavo, no te vayas a atragantar con él. Lo insultaron de manera verbal y este, a modo de respuesta, les dijo, acabo de darles una oportunidad para que recapacitaran y cambiaran sus perniciosas costumbres. Pero los hábitos los tienen tan arraigados que pagarán con el castigo que merecen. Y diciendo esto, expresó en idioma otomí un conjuro, a la vez que, tomando agua de la pila, mojó a las cuatro Marías. Así de splash, 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 shaxeo, splash. En ese mismo instante, las mujeres comenzaron a contorsionarse, con extrañas convulsiones y cayendo al suelo. Dicen que se fueron transformando en serpiente, para que eso sirva de ejemplo a todos los que no saben los daños que causan con sus intrigas y torcidos chismes. Quedarán por siempre como culebras de piedra, dijo Moisés Macario, después de haber terminado su pavito. Las Marías, sin embargo, no quedaron transformadas en animales rastreros, sino que se pegaron a la pila de agua, en donde quedaron petrificadas. Eso sí, con su nueva forma de serpiente, así de... Me petrifico. Es por eso que desde aquella época a la fuente de Fresnito se le conoce como la pila de las culebras. El arco del diablo. En el camino que va a la congregación de San Miguel, hay un arco de acueducto como de unos 5 metros de alto, que cuentan lo construyó el diablo en un minuto, porque además de diablo es arquitecto. Relatan que cierta noche de luna llena, un campesino se encontró con un jinete, que montaba un hermoso caballo negro y que estaba recargado entre unas peñas. Lo saludó y lo acompañó un buen trecho. El campesino, angustiado y decaído, le empezó a contar sus penas. Debido a la desafortunada cosecha, debido a la desafortunada cosecha que por algunos años había tenido. El jinete lo oía hasta que por fin le dijo, ¿qué darías a cambio de que tu suerte cambiara? Vendería mi alma al diablo si con eso yo tuviera una buena cosecha, respondió el campesino. Bien, tú lo pediste, respondió el jinete y espolió su caballo. Respondió el jinete y espolió su caballo, desapareciendo en la noche. Al día siguiente, el campesino encontró su sembradío regado, y así fue durante toda la temporada de siembra. Ganó buen dinero. Una noche, que venía muy contento del pueblo, se volvió a encontrar el jinete en el mismo lugar, y éste le preguntó, amigo, ¿cómo le ha ido? Muy bien, vendí toda mi cosecha, pagué todas mis deudas y me sobró dinero. El jinete sonriendo respondió lo siguiente. ¿Estás seguro de que ya no tienes ninguna deuda? Le contestó el jinete. Sí, seguro. Te equivocas. Tu alma me pertenece, amigo mío. ¿Te acuerdas de la otra noche donde replicabas y remilgabas tu mala suerte? Eso fue lo que dijiste, que vendías tu alma al diablo, y el plazo ha vencido. He venido por ella, y me la he de llevar. El campesino, todo asustado, se aferró a las peñas con mucha fuerza, tanto que el diablo tuvo que desprender las rocas que llevaba. El campesino, todo asustado, se aferró a las peñas con mucha fuerza, tanta que el diablo tuvo que desprender las rocas para llevarse el alma de aquel hombre, y así fue como se formó el arco. Por las noches, la gente evita pasar por el lugar, pero hay quien asegura que el jinete está allí en busca de otra alma para hacer el mismo trato. Si se lo topan, les dirá, ¿qué pena te acongoja? ¿Y cuál sería el precio a pagar? Toda esta historia nos recuerda al charro negro. Bueno, ya pasaron 3 historias, pero como el episodio va a ser algo corto, vamos a hacer una excepción y vamos a hacer un poco más largo el episodio. Espero les guste la siguiente historia. Es la última, así que se los dejo. Prosigamos. La casa de los perros. Una de las leyendas más populares de la ciudad de Guadalajara es la Casa de los Perros, propiedad ubicada en el mero centro de la capital jalisciense.
que hoy alberga el Museo del Periodismo, a que acude mucho turismo. Esta historia se narra en verso. Espero os gustéis mi esfuerzo. Todo lo que se pueda narrar en verso, lo que no, pues no. Se cuenta lo que consta en los viejos libros de la ciudad, que la construcción pertenecía a un rico cafetalero llamado Jesús Flores. La propiedad, cabe decir, se erigió en la calle de Santo Domingo, y actualmente conocida como la Avenida Alcalde. Y para cuando sucedieron los hechos que se escriben en la famosa historia, el viejo cafetalero era un hombre entrado en años, viudo, que harto de la soledad, buscaba con afán el tener una compañía, que tuviera buenas manías. Ah, precisamente en la esquina de la calle, vivió una viuda con 3 hijas hermosas, dedicadas a realizar trabajos finos de costura. La fama de las mujeres era considerable en la ciudad. La fama de las mujeres era considerable en la ciudad, por lo que a su puerta con regularidad llamaba gente que quería contratar sus servicios. Pronto, una de ellas contrajo nupcias con un apuesto caballero, quien poseía cuantiosa fortuna, gracias a su nobleza e inigualable carácter. ¿Fortuna? Podrían pensar muchos que eso era lo que buscaba la segunda, pero la realidad es que a pesar de que el viejo cafetalero rondaba el odio, esta no le hizo el menor de los casos, y terminó contrayendo matrimonio con un alfarero. Pero Ana, la última de las hermanas, no vio de mal agrado a don Jesús, y aunque él jamás la había pretendido, pronto se vio seducido por su coquetería y su corsetería. A todas luces manifiesta, y sin pensarlo demasiado, le propuso a la jovencita matrimonio. No se le vaya a ir el bodorrio. A falta de pan, buenas son las emas, dicen los tapatíos. Quizá en sus años mozos don Jesús fue un joven atractivo, pero en esos tiempos ya no quedaba absolutamente nada digno de verse en aquel anciano, excepto su fortuna, que le borraba hasta las arrugas y lo encorvado, y se le veía unos 50 años menos acabado. Aunque si quería desposarla, el viejo primero debía cumplirle sus caprichos. Con este fin, ella le solicitó que echara en su casa un piso arriba, ya que para entonces solo la gente rica podía darse el lujo de tener un segundo piso en su hogar. Y como ella ostentaba pertenecer a la sociedad, tenía la imperiosa necesidad de comenzar con el pie derecho y un nuevo techo. Don Jesús, ni tardo ni perezoso, llamó de inmediato al ingeniero Arnulfo Villaseñor y le encargó la remodelación de la casa. Una vez terminada esta remodelación, contrajeron matrimonio. Doña Ana, como hizo llamar de inmediato por sus conocidos, terminó la decoración exterior con un par de esculturas, que vio en una revista de decoración, las cuales tuvieron que ser traídas desde Nueva York. Este fue el motivo decorativo por el que la propiedad se conoció como la Casa de los Perros, muy adiestrados los caninos. Como don Jesús ya estaba muy cansado, había puesto al frente de sus negocios a un honrado caballero llamado José Cuervo, que luego inventó un tequila muy bueno. No, no es cierto, no sé si es el mismo, ¿eh? Quien con gran habilidad hizo multiplicar la fortuna. Pronto el viejo falleció, dejando a doña Ana como única heredera. Esta mujer, al verse sola, se consoló muy rápido, dirían algunos, con el caballero que llevaba los negocios. Y como el dinero fluía por todas partes, la nueva pareja mandó erigir una casa nueva para vivir en ella su romance. Dicha propiedad todavía se conserva en la esquina de Colón y Libertad. Poco tiempo después vendieron la casa de los perros, pero nadie sabe con exactitud qué le sucedió al nuevo dueño, porque la finca quedó mucho tiempo abandonada y aquello dio pie a la leyenda. Se corrió el rumor de que la casa sería entregada a la persona que le rezara un novenario a su mausoleo. Se corrió el rumor de que la casa sería entregada a la persona que le rezara un novenario en su mausoleo a don Jesús Flores, ex dueño del casorio. Era requisito que los rezos se efectuaran a las 2 en punto de la noche, llevando como única compañía una vela. A decir verdad, lo intentaron muchas personas. Hombres y mujeres acudían, hasta en tropel, al panteón donde fueron depositados los restos de don Jesús, el mezquitán. Por todos lados surgieron los valientes, que vieron en aquella situación la oportunidad de hacerse fortuna, con mucha premura. Todos ellos fracasaron, algunos hasta se desmayaron. Se cuenta que la mayoría salía del panteón antes de 5 minutos de permanecer allí.
corriendo como alma que lleva el diablo, que les pedía su alma a cambio. Otros se tardaban tanto en salir que cuando iban a buscarlos los hallaban desmayados, muy tirados en el suelo los condenados. Con el tiempo pasó la euforia, con el tiempo pasó la euforia y pronto se acabaron los valientes. ¿Quién corrió la leyenda de la casa? ¿De dónde surgió aquella versión de que la propiedad sería entregada al valiente que le rezara al difunto? Es algo que pocos saben con precisión, pues la propiedad fue vendida y aunque hubo quien la adquirió, jamás llegó a ocuparla, pues tonto no era y mejor la dejó desocupada. Se dice que la tumba de don Jesús se escucha una voz de ultratumba, la cual se hace más fuerte cuando alguien reza sobre ella. Es así como hasta el hombre más valiente se cuartea. Y es así como hasta el hombre más valiente se cuartea, por no decir que se culea. Y es que no falta el que asegura que doña Ana engañó al viejo Jesús y que éste al darse cuenta quiso vengarse sin conseguirlo por la falta de vitalidad, dejando maldita a la ciudad. No obstante, la casa de los perros ya tenía desde antes su historia. Se sabe que durante la época durante la época colonial, se sabe que durante la época colonial había en este un lugar, una finca muy sencilla, donde Mariano Valdés Telles Girón estableció en 1792 la primera imprenta de la Nueva Galicia y donde se imprimió el primer periódico independiente de México en 1810, llamado El Despertar Americano. Ah, llamado El Despertador Americano, así como su contraparte realista, El Telégrafo de Guadalajara. Al parecer, la primera publicación que salió de esta imprenta fue Elogios Fúnebres, dedicado a la memoria de Antonio de Alcalde, por lo cual el nombre lleva a la calle. Pasado un tiempo, la familia Flores adquirió este solar, que muchos afirman está lleno de ecos de los tiempos antiguos. Sin embargo, otra podría ser la causa de las extrañas apariciones y la mala fama del lugar, lo cual tiene relación a una vieja promesa que no se cumplió. Después de casarse, el matrimonio conformado por el viejo cafetalero, don Jesús y doña Ana, viajó a Europa por mar, a gastarse la vida antes de acabar. El barco en el que viajaban estuvo a punto de naufragar, y fue en ese momento cuando juraron que si uno sobrevivía, el que quedara vivo rezaría cada aniversario luctuoso, cumpliendo así un gusto culposo. En aquella ocasión ambos sobrevivieron, con elogio los dos sonrieron. Algunos años después, don Jesús falleció, y doña Ana González volvió a casarse, olvidando rezarle a su difunto esposo. De ahí que surgiera la necesidad de que alguien llegara a rezarle al mausoleo de quien fuera un rico cafetalero, con la recompensa de que su casa, que tanto amara en vida, pasara a formar parte de sus pertenencias. Y con muchas ganancias, muchos fueron tras la riqueza. La casa actualmente está llena de misterio, aun cuando alberga un museo y es continuamente visitada, que no hemos ido y quiero llegar a la pasada. En cuanto al mausoleo de don Jesús, hay quienes aseguran que si acercan demasiado a la lápida, se alcanza a escuchar una sepulcral voz que todavía pide con fervor que recen por su descanso eterno, que pobrecito no le dieron en su entierro. Pues amigos míos, como ven, esto ha sido el final de estas 4 historias. Terminamos la última con mucho verso, malos intentos y con mucho desastre. Pero venos aquí con un viernes más de historias y cuentos. Yo soy Moon y les he traído estas narraciones. Espero que se la pasen muy feliz y tengan muchas celebraciones. Los veo en el siguiente viernes, esperando que nos acompañen en este podcast que es para ustedes y sus amigueros. Yo me despido con estos versos muy mal hechos y les digo, les deseo un fin de semana con muchas alegrías, con mucho esbozo y un fin de semana muy hermoso para todos ustedes. Yo fui Moon y esto fue Historias y Cuentos.